Hola, ¿qué tal? De nuevo, soy Tomás Rodríguez una vez más y estoy con Ramiro Albrieu y Sergio Candelo para debatir un tema caliente. Hoy se va a votar el proyecto de ley de teletrabajo, de regulación del teletrabajo en la Cámara de Senadores. Si no me equivoco, a las 14 horas comienza el debate. Una ley que ya tiene media sanción y que va a regular este formato de trabajo que intempestivamente, como decía recién Alejandro Melamed, irrumpió en la Argentina y en la cotidianidad de todos. Y para eso vamos a hablar con dos personas que están muy empapadas en el tema. Así que los saludo nuevamente. Y vamos a empezar con una breve introducción de Ramiro. Ramiro es investigador principal del área de desarrollo económico de CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Además es economista y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Y Ramiro nos va a ayudar a entender cómo el mundo regula el teletrabajo y cómo se inserta Argentina en esta discusión. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esa presentación. Primero hay que decir que lo que estamos discutiendo es una tendencia global que es en buena medida imparable, ¿no? Desde que empezamos a trabajar en tareas más asociadas a servicios y a través de medios digitales, es que estamos encontrando nuevas formas de trabajar, más flexibles, donde puedan aparecer beneficios de una mayor agilidad para el lado de la empresa y también un mejor balance en sus horas de tiempo para el trabajador o trabajadora, ¿no? Entonces, las propias tareas que hacemos ahora, que ya nos alejan de esa visión de las grandes fábricas, ese tipo de trabajos, ya eso digamos que existe cada vez en menor medida y nos vamos moviendo a un esquema donde el propio contrato social cambia, ¿no? La propia relación entre la empresa y la parte trabajadora es distinta, y en ese terreno es que en el mundo hace tiempo ya se empieza a discutir el teletrabajo, ¿no? Y su regulación, digamos así. La regulación, cuando uno mira el mundo, se refiere primero a contenidos muy mínimos, ¿no? Porque el teletrabajo depende mucho del tipo de actividad que se hace, la rama de actividad que se considere. Entonces, la regulación en el mundo fija, digamos así, algunos criterios para que no haya ciertos desbalances, para que algunas cosas que se quieren mantener se mantengan luego en términos remotos. Por ejemplo, la privacidad de los datos de las dos partes, ¿no? Digo, ¿cómo se hace para pensar en el ámbito digital algunos de los derechos y obligaciones que ya existen en el ámbito físico analógico? La regulación en el mundo se mueve en contenido mínimo para poder hacer esa continuidad, ¿no? Una vez que uno se mueve al mundo digital. Ese es el primer punto. Y el segundo es que en todos lados encuentra una tensión que tiene que resolverse entre la promoción de la modalidad y la protección de los derechos de los trabajadores, ¿no? Hay no una tensión, pero sí hay puntos, algunos que son consistentes para los dos lados. Promoverlo también es ampliar derechos y dar flexibilidad que el trabajador quiere, y en algunos puntos se requiere alguna discusión donde aparece tensión, digamos. Pero en todos los casos, diría yo, donde aparece una regulación que generalmente nace de las buenas prácticas a nivel sectorial y luego termina siendo una regulación de contenido mínimo, tiene algún tipo de búsqueda de balance entre esas dos cosas, ¿no? De nuevo, digo, entre que no se pierdan algunos derechos por pasar al mundo digital, donde la cosa puede ser más opaca en términos de derechos y obligaciones, y segundo, en promover una movilidad que, bien diseñada con incentivos correctos, le conviene a todos, le conviene a las dos partes una vez que se implementa.
Muchas gracias, Ramiro, por la introducción, y me parece que está clarísimo el concepto y esta tensión entre una modalidad que es flexibilidad en su máxima expresión con la regulación. Entonces, le quiero preguntar a Sergio, y Ramiro fue muy claro respecto de que esta regulación impacta de manera muy diferente en distintos sectores de la economía, ¿no? Es distinto como impacta la regulación en una actividad como cualquiera que se les ocurra, o la industria del software, y para eso estamos con Sergio Candelo, que es el presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software, quien está mirando con mucha preocupación lo que está por votar el Senado, y quiero que me digas, atendiendo a la introducción de Ramiro, qué es lo que hace la ley de teletrabajo que se debate hoy. Bien, bueno, muchísimas gracias por la participación. Realmente desde la industria estamos muy preocupados con el tema teletrabajo. Compartimos con Ramiro en diputados en la Comisión de Trabajo justamente las presentaciones, y justamente la presentación que hacía Ramiro explicaba de alguna manera cómo eran las actividades que tenían mayor o menor posibilidad. Si no digo mal los números, cualquier cosa me corregís, Ramiro, pero vos decías que más o menos un 30% del empleo de Argentina podía teletrabajar, pero después cuando eso vos lo vas viendo por distintos segmentos en la industria del software, es muy fuerte. Lo hemos visto nosotros cuando apareció el tema de la pandemia, que prácticamente ninguna de las empresas tuvo problemas en trabajar de alguna forma remota. Déjame interrumpirte, porque Sí. digamos, nosotros estamos discutiendo en un momento que es claramente anormal. Todo el mundo está teletrabajando de alguna manera, y lo que está diciendo Sergio es que cuando volvamos a narrar, esta ley tiene previsto ser aplicada una vez que termine el aislamiento. 90 días después. Va a impactar directamente en los sectores donde el teletrabajo forma casi parte del core de la operación. Ese fue el tema que nosotros planteábamos en diputados, también hablamos en el Senado en su momento, que es justamente qué necesidad hay de una ley de teletrabajo, pudiendo tener la ley de contrato de trabajo y hacer una modificación o algún tipo de reglamentación por ese lado, y que aparte aplica 90 días después, con lo cual te está dejando solamente esas actividades que realmente pueden teletrabajar. Y en el software justamente es una de ellas, y realmente estar en esa situación tan específica es muy complejo. Resumime cuáles son, digamos, los principales puntos de la ley y los más complicados. Brevemente, te pido. Sí, Ya más mira, o menos en el caso de nuestra industria, el tema más complejo es la reversibilidad, el artículo 8 en particular. Después hay otros que se podrían ver o no, pero ese es el más complejo porque hace que cada día cada persona elija dónde trabajar. Entonces, vos la verdad debe coordinar equipos. Es mismo el artículo 64 y 65 de la Ley de Contrato de Trabajo considera que la organización es la que debe definir de qué manera llevar adelante la producción de los bienes o los servicios. Entonces, esta situación de que no sabes, un día uno se levanta y elige qué hacer, es muy compleja. Ante esta situación, nosotros tenemos un caso también triste, ¿no?, de reglamentaciones que no sirven. Por ejemplo, lo de las pasantías. Las pasantías en su momento era algo que se utilizaba muchísimo en la industria del software, y era justamente que los chicos que estaban en la universidad puedan participar 4 horas con un formato de contrato relativamente simple, fácil de armar. Se reguló, no hay más pasantías. O sea, lo que termina ocurriendo es regulación extrema hace que hoy haya contratos tal vez de 4 horas o part-time, pero fuera del convenio de pasantía tenés que entrar en algún otro formato. Por el otro lado, una ley como fue la ley de promoción de software, una política pública bien implementada, generó del 2004 para acá un crecimiento terrible en nuestro sector, y por ejemplo que todo nuestro sector esté en blanco, y la oferta laboral que hacen hoy las industrias del software para la gente que quiere trabajar en este sector es relación de dependencia, ni se ocurre un monotributo ni nada. Entonces fíjate lo que es una reglamentación y otra. En el caso del teletrabajo puede ser que una restricción así genere que no se utilice como modalidad, cuando hoy es una modalidad que existe. Ramiro, vos, digamos, con una mirada un poquito más amplia respecto de todos los sectores de la economía,
decime cuáles son los principales problemas que ves. Está claro que, digamos, como dijiste en tu introducción, en el mundo se regula mínimamente. ¿Esta ley regula mucho más que mínimamente? Sí, digamos que la ley tiene algunos puntos positivos, de hecho explicita que es con regulación mínima, lo cual me parece importante que se diga que vas a dejar la discusión a la especificidad de cada sector. Ese es muy importante, ese es un punto positivo. Claro, Me parece que después de la Sí, sanción perdón. de ley viene la reglamentación, que es otro partido que se juega ahí. Y después pasa la discusión sectorial donde tiene que estar la carne de la discusión. Porque, así como decía Sergio, cada sector tiene un tipo de ocupación específica, tipo de tareas específicas, no todas pueden ser hechas, por ejemplo, desde el hogar. Entonces, por ejemplo, había que distinguir lo que es el teletrabajo, que puede moverse un puesto de trabajo en el hogar, de aquel que, por ejemplo, tiene que visitar clientes para empezar a discutir algo. Entonces, es mucho más complejo y obviamente hay el riesgo de que una ley que sea demasiado rígida no deje esa flexibilidad que necesita esta regulación. Si no, va a pasar lo que decía Sergio. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que lo mínimo hay que respetarlo en el sentido de mantener cierto marco. Luego, que vaya a cada sector a que fluya en función de los intereses y a los incentivos que hay en cada sector. Eso es muy importante. Me parece que la ley sí tiene en la letra varios problemas en el sentido de que su aplicabilidad es imposible, diría yo. O por lo menos desincentivaría que uno se mueva a esa modalidad. Porque si después no lo puedo aplicar, un poco lo que decía Sergio recién en todo el mundo hay reversibilidad, pero hay preaviso de reversibilidad, o sea, hay un tiempo de ajuste, y segundo, tiene que haber un común acuerdo también sobre la reversibilidad, de las dos partes. Esto tiene que beneficiar al empleado y también a la parte o sea, a la empresa, como forma de organizarse. Las empresas que tienen teletrabajo bien establecido tienen ciertos procesos ya que se apoyan sobre la flexibilidad, que ganan con la flexibilidad. Uno no podría cada día decidir si alguien te dice, bueno, vuelvo a la oficina. ¿Qué oficina? Entonces, yo digo, ese tipo de discusiones. Ahora, para cierto tipo de actividades, por ejemplo, uno podría pensar en administración pública, uno podría sí hacerse una idea de cómo podría ser un esquema de reversibilidad, no para otras como son los servicios intensivos en conocimiento. Entonces, ahí es donde quizás en el espíritu la ley menciona temas que hay que discutir, y a mí me parece bien que estén. Ahora, Perdóname, en la ley, sí, dale. en nuestra conversación previa destacabas el derecho a la desconexión digital como un tema a discutir, ¿no? Claro, mira, en cualquier lugar del mundo, el teletrabajo pasa después por un contrato individual que tiene un conjunto de temas. Tiene que ser voluntario para las dos partes, tiene que discutir, por más que sea flexible, algo de tiempos, por ejemplo, semanales puede ser, tiene que discutir algo sobre equipamiento, forma de monitoreo, compartir datos, preaviso sobre reversibilidad, lo que decía recién, y derecho a la desconexión. Así va avanzando la regulación en el mundo. Ahora, ¿cómo lo escribas a eso que acabo de decir? ¿Cómo se dé la discusión? Después, en la práctica va a determinar derechos y obligaciones. Entonces, por más que el espíritu, estos temas estén en discusión, hay que ser muy preciso con respecto a la letra de esto. Claro. Porque así como recién se discutía lo de que si la reversibilidad es inmediata, es imposible, ejecutarlo es imposible en la práctica. O sea, no existe, no hay forma de hacerlo. Dale. Camilo, no, un comentario de esto, que nosotros, lo que pasa es que además estamos en Argentina y sabemos un poco lo que fue la industria del juicio, que cualquier situación puede generar, entonces también creo que tenemos mucho más temor de decir, una ley que puede permitir ciertas cosas puede también desembocar en nuevas situaciones irregulares para las empresas. Claro, sumo a eso, la ley dice, si hay motivos fundados, puede no ser inmediata, pero motivo fundado es litigio. ¿Qué es motivo fundado? Entonces ahí hay que trabajar, y así la ley tiene algunas partes de la letra que, si bien toma el espíritu de la discusión global, cuando pasa a lo escrito, cuando interactúa con los incentivos, ahí te das cuenta que la parte de promoción de la modalidad no ha sido discutida en profundidad. Porque si nosotros queremos promoverlo, tiene que ser
conveniente para las dos partes, ¿no? Sí, sí. Ahora voy con Sergio a un tema fundamental, pero a mí me gustaría una opinión breve sobre la forma de discutir esta ley y la incapacidad que está demostrando Argentina para encontrar soluciones más consensuadas a temas como estos, que son nuevos, digamos, que requieren mucho debate y mucha discusión, pero digamos, pese a las objeciones presentadas en el proyecto, no tuvo modificaciones. ¿Qué opinás vos de eso? Digamos, lo que decida la política, yo no me siento capacitado para evaluarlo, ¿no? Lo que sí, yo creo que hubo discusiones bastante amplias y en la mesa hubo muchas posiciones marcando estos puntos, ¿no? Entonces, a mi entender, si se avanza como está escrita la ley, va a haber que tener una discusión posterior sobre esto. O sea, esto no, digamos, así como está escrito, hay muchos puntos que no queda claro cómo se aplica. Esto que te decía al principio, no solo lo que decía Sergio, sino también habría que separar a aquellos que trabajan fuera del establecimiento, pero que es propio de su ocupación, tener que estar en el cliente en distintos lugares, o los que trabajan en espacios de coworking, qué pasa con la privacidad de los datos. O sea, hay mucha discusión fina que como está la letra, después es difícil bajar a lo sectorial y hacer la salvedad. Entonces, a mí me parece que habría que pasar esa letra, primero por una discusión sobre después cuando se aplique qué quiere decir esto en la práctica, y mucho de eso se alertó en las discusiones que tuvimos. Y segundo, y es un punto que tampoco se discutió tanto, ¿cuál es el correlato digital de lo que se está escrito? Si es que se puede hacer una funcionalidad en el mundo digital, en el ámbito digital que pueda seguir al pie de la letra lo que dice la ley. Tampoco ahí hubo una discusión demasiado profunda. Es un punto que yo traté de levantar en varias discusiones que tuvimos, referido a que al límite uno podría tener que pasar cada letra de lo que está ahí a un lenguaje de programación. Porque después estamos hablando de un ámbito digital de trabajo. ¿Qué se puede, qué no se puede, dónde se vulnera privacidad, dónde por el tipo de ocupación? Si yo voy a trabajar lo de un cliente, no voy a poder estar online conectado con el software porque el cliente no quiere compartir sus datos. Entonces, todo este tipo de discusiones tiene que ser dada hoy, ¿no? Después va a ser muy difícil de retrotraer la discusión a lo que dice la ley para interpretarla de una u otra manera. Entonces, ahí es donde creo que hacía falta un poco más de profundidad en la discusión y un poco más de generar acuerdos dentro de las mesas de todo lo que se dijo. Sí, dale, seguí vos. No, digo, antes que me pregunte, Tomás, disculpe, pero justamente lo que demuestra todo lo que está diciendo Ramiro es que no necesitábamos una ley. Era modalidad de teletrabajo, dentro de la ley de contrato de trabajo, sector por sector, hacer una reglamentación específica. Está clarísimo tu punto, Sergio, y vos marcabas la litigiosidad, pero deslizabas también probablemente el principal conflicto, ¿no? Para la industria del software, que es retener el talento. Sabemos que, digamos, es un recurso escaso. ¿Qué problemas ya tiene la industria para emplear y evitar que esas personas trabajen para otras empresas en contratos más débiles? ¿Y qué otros problemas podría agregar esta ley? Creo que un tema positivo de toda esta discusión fue que nos permitió acercarnos al poder legislativo y hoy tener reuniones con diputados, y ojalá que la podamos tener con senadores, para discutir el futuro del empleo, el futuro del trabajo y el futuro de las leyes, que en un contexto tan cambiante tiene que ser muchísimo más ágil. No es que sean leyes más flexibles, sino más ágiles, adaptadas al tiempo actual. La ley que estamos discutiendo hoy es del año 75 y tiene en mente, en el espíritu, que una persona elige un lugar de trabajo a los 18 años y se jubila a los 65 y toda la vida pasó en ese lugar. En nuestro sector, un chico que está más de un año y medio en la misma empresa se mira con otro y dice, ¿qué estamos haciendo acá? Así que bueno, es todo un mundo por ese lado. En el plano específico del teletrabajo, ya existía, en el caso nuestro, que somos un sector demandante de empleo, siempre quedan entre 5.000 y 10.000 puestos sin cubrir, y aparte es una demanda a nivel mundial, con lo cual esta necesidad de talento y de capital humano calificado está circulando por todo el mundo.
lo que nos empezó a ocurrir en la industria en el último tiempo, las discusiones que podíamos llegar a tener era una empresa con otra, quién le afanaba el recurso al otro, ¿no? Para decirlo así simple de entender. Y las discusiones, porque vos, que esto. Y de golpe lo empezamos a tener, las charlas se están yendo a trabajar hacia afuera, pero no es que migran, se quedan en Argentina y trabajan contratados por una empresa que no está en Argentina, que les paga en algún formato, que encima es dólar billete. Hoy con esta situación es más complejo todavía aún. Lo que genera esto no es un problema de empleo, pero tampoco nuestro sector tiene un problema de empleo, justamente. Pero sí es un problema de que esa persona deja de hacer aportes, contribuciones, tanto para la jubilación como para la obra social. Es como que desaparece de la economía formal, solo traerá sus pesos para vivir y el resto lo deja fuera. O sea, cuando hicimos un estudio nosotros de 115.000 empleos que tiene el sector, que 10.000 personas, digo, para que tengan esta dimensión, o sea, menos del 10% pasen esta modalidad, que es bastante común lo que está pasando, el Estado deja de recaudar más de 12.000 millones de pesos. Cuando mencionamos esta situación, en diputados, todos abrieron los ojos, porque ahí se daban cuenta de que acá desaparece ese ingreso para todos. Entonces vos regulás muy fuerte. El teletrabajo existe en el mundo. En nuestro sector se puede teletrabajar. ¿Qué pasa? ¿Desaparece el trabajo en Argentina? Sí. Bueno, quiero que, ya nos quedamos sin tiempo, quiero que redondeen su idea para quienes están pensando en esta ley. ¿Qué tiene que pasar? Seguramente se vote hoy. ¿Qué tiene que pasar con la reglamentación? Mirá, primero hay nada más decir que yo no coincido con Sergio en el sentido que yo sí creo que tiene que haber algún tipo de marco regulatorio, pero no para el sector de Sergio, sino para expandir esto a sectores que no saben nada de esto y con el foco en la promoción. Porque es toda una cultura organizacional nueva que hay que promover, es todo un cambio tecnológico de dispositivos, de privacidad, que el que está fuera de esto necesita la promoción o por lo menos el apoyo de la política pública. Ahora, sí coincido que, a mi entender, hay que incorporar esta complejidad de cada sector. Por ejemplo, lo que contaba Sergio acá tenemos un sector que hay que promover para que sea exportador de servicios, que es el sector que representa a Sergio. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudarlo? Esa tiene que ser la discusión para Sergio. Ahora, para otro sector será, bueno, Poder Judicial, bueno, teletrabajo. Es otra discusión. Entonces, habrá que ir con otra discusión sobre firmas, sobre digital, dispositivos. Entonces, evitemos con esto que si estamos pensando en un sector, no sé, administración pública o un sector, porque no está en la ley, otro sector más de ese estilo, estamos pensando en ese sector, evitemos no desincentivar al sector que está mencionando Sergio, en el medio de toda esta discusión. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir, si pasamos a reglamentación lo que está hasta ahora, y si yo trataría de flexibilizar, de limpiar un poco la discusión, dejándola más sujeta al contrato individual y al contrato que se arme en cada sector. ¿Qué partes de la ley? ¿Cómo se interpreta? Digamos, no podemos perder la flexibilidad que necesitan sectores que necesitamos que exporten, que es un poco lo que decía Sergio. Ahí yo digo, estoy 100% de acuerdo, porque esos sectores se apoyan sobre la flexibilidad. No podés perderla. Entonces, al mismo tiempo, dejá que ese sector, dale promoción al sector y dale protección a otros sectores donde vas a hacer los primeros pasos en la modalidad de teletrabajo. Entonces la desconexión es importante, entonces el balance en los tiempos es importante. Es otra franja etaria en otros sectores, no la que menciona Sergio, de gente joven, o sea, más capacitados que buscan oportunidades. Hay otros sectores donde eso no está, y ahí sí necesitas, para mí, alguna contención. Entonces, déjalo sectorial. Ese es mi resumen. Gracias, Ramiro. Sergio, tenés la última palabra. La sensación que tengo es que esta ley salió ante una forma de tratar de contener lo que fue de golpe estar todos de la casa trabajando como podemos en los ambientes que podíamos con las conexiones que había, y se trató de legislar algo de ahí, tratando de ayudar a distintos trabajadores de distintos sectores. No se vio el total, no se vio que podía pegarle a otros sectores, no se analizó el documento de Ramiro para entender
cuáles son los que pueden teletrabajar o no en la realidad, en la operación, con lo cual es esta cosa que salimos como con una ley, no sé para qué, justamente, vuelvo al punto, porque se podía haber hecho todo esto dentro del contrato, de la ley de contrato de trabajo, trabajando en cada sector específicamente y evitar estos problemas. Por otro lado, nosotros somos un sector, por suerte, antigrieta, tenemos siempre apoyo de todos los gobiernos, y vos fíjate, hoy estás haciendo una pregunta, Tomás, de cómo logramos consensos. La ley de economía y conocimiento tiene consenso, se aprobó el mismo día en diputados que la ley de teletrabajo, o sea que nos dieron como una de cal y una de arena al sector en ese mismo día, pero ahora está en el Senado todos de acuerdo, y no se trata, entonces, y se trata así la de teletrabajo. Entonces ahí es donde uno se pone un poco más nervioso, es decir, pero tenemos un país, una industria que puede ser la generadora de muchísimo empleo de calidad, y nos quedamos a medias tintas. No quiero que se pierda esta oportunidad histórica que creo que tiene la cuarta revolución industrial, que vuelve a poner a Argentina con un capital humano muy interesante para que pueda ser realmente la exportadora de tecnología, de propiedad intelectual y demás, como fue en 1870 la Argentina exportadora de granos, ¿no? Hoy tenemos esa posibilidad, ayudemos a que eso ocurra. Así que ese es nuestro punto de vista. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Ramiro. Ha sido muy interesante. Y muchas gracias a todos los que participaron de este nuevo Summit de Forbes. Agradecemos a las compañías que nos apoyaron, a Randstad, a Naranja, a Movistar, y a Prisma Medios de Pago, y por supuesto a Ticketek, que está detrás para permitir esto. Hemos discutido mucho sobre temas muy actuales y muy interesantes. Esperamos volver a hacerlo. Mandamos un saludo y que termine muy bien su semana.